Os saludo a todos de nuevo, Padre Julio y comunidad del Oratorio de San Felipe Neri de Alcalá, y a todos los amigos que ya nos hemos ido viendo, aunque he fallado durante 2 sesiones. No me pongo a explicar más, simplemente entro en esta, pues que es la última sesión durante este año pastoral, diríamos, en que me han invitado los padres a hablar del venerable José Ribera. Venerable porque en el año 2015 el Papa Francisco en ese momento reconoció, después de un largo estudio, la práctica o el ejercicio de todas las virtudes y en grado heroico. Todo eso se hace mediante un estudio minucioso y el día 1 de octubre de ese año fue reconocida esta cualidad como un regalo de Dios para su Iglesia, del que hemos disfrutado quienes hemos vivido y convivido con Él durante años y años. Estamos en este año celebrando el centenario de su nacimiento, por tanto es contemporáneo a nosotros, diríamos, y el 25 de marzo celebramos el 35 aniversario de su muerte, 35 aniversario de su tránsito de la tierra al cielo. Bueno, pues uniendo un centenario, un aniversario, el Padre Julio me llamó para que hablara de él y bueno, pues aunque me repito muchas cosas que digo, pero no me canso de hablar de él porque ha sido mi padre espiritual durante mucho tiempo. Quería hoy centrar mi charla, esta conversación, sobre un aspecto que no suele estudiarse a fondo, y es don José Ribera en sus poesías. Es poeta. Para nosotros ha sido una sorpresa. Yo he vivido junto a él 25 años y yo no sabía que él era poeta, como tampoco sabía que era amante del arte, de la estética, todo eso lo he sabido leyendo sus escritos, su diario y también su antología poética. Quiere decir que él nunca hizo alusión ni en charlas ni en conversaciones así coloquiales o de esta dimensión de su vida. Y sin embargo tiene más de 200 poemas, muchos. Yo voy a coger alguno que me gustan más, ¿no? Y hay un folletito publicado que es una selección de tales poemas. Ya ha salido en otras ocasiones que don José es pues un talento de la naturaleza y después ha sido un gran regalo de la gracia. Cuando caminamos hacia la santidad no tenemos por qué ser talentos o destacar en aspectos humanos. Si Dios nos lo da, empleémoslo bien. Pero si no nos lo da, no es señal de que no estemos llamados a la santidad. Don José era amante de la música, del arte, de la poesía, de la literatura. Y hay mucha gente pues que no, ese campo no tiene especial sensibilidad hacia ello, ¿no? No quiere decir que no estemos llamados a la santidad. Los aspectos naturales no conducen a la santidad por sí mismos. La santidad es una llamada de Dios y de la gracia que entra en nuestra alma, en nuestra vida y nos va cambiando. Y en relación con las cualidades naturales, todos hemos recibido cualidades naturales, las que sean, pues tienen que ser incorporadas en el mundo de la gracia, tienen que ser purificadas, incluso tienen que ser crucificadas.
para llegar a ser transfiguradas y resucitadas. Es importante porque esto, hablándolo con él, muchas veces era así. Nosotros, o cualquiera de nosotros, pues cuando ve que no tiene tales cualidades humanas que otro tiene, pues siente a veces tristeza o envidia o comparación. No pasa nada. Cada uno recibe de Dios, desde el punto de vista de la gracia, lo que necesita y mucho más para llegar a la santidad. Y es por esa vía por la que tiene que ir. Es como el que se quejara de su estatura. Pues ¿qué más da? Será alto que bajo. Para la santidad hay santos altos y santos bajos. Con tu propia situación aspira y camina hacia la santidad. O gente que tiene más dotes intelectuales y otros menos, o más dotes de simpatía, otros menos, etc. Todas las cualidades naturales, y esta que hablo hoy de don José, es una cualidad natural. En principio no es un signo de santidad, sino son cualidades y nos enseña pues cómo tales cualidades hay que vivirlas, educarlas, mortificarlas, pues para que sean transfiguradas y puestas al servicio de los demás en la misión que Dios nos encomiende. Ciertamente, en la misión pastoral que Dios le encomendó, no hacía falta la poesía. Por tanto, no es extraño que yo no me haya enterado de que era poeta, porque no tuvo en ningún momento que ni mostrarlo ni demostrarlo. Sin embargo, él en su diario, en sus escritos, pues escribe, y de ahí para mí ha sido una sorpresa grata. Pero hombre, pero qué bonita esta poesía o esta otra, ¿no? Ya él, como hemos visto en alguna ocasión anterior, es aficionado a la literatura desde muy pequeño. Cuenta en una página de su diario que a los 9 años había hecho un resumen de las obras completas de San Juan de la Cruz. Eso no lo hace cualquiera, ¿no? Se lo enseñó a su hermana Carmelina para que le corrigiera a ver si había captado lo importante o no. Y como es a tantas, dice en una página de su diario, con esto entro ya en materia, guardo gratísimos recuerdos de Juan Ramón Jiménez, de Machado, de Pemán, de Villaespesa, que fueron mis primeros compañeros y maestros, aquellos días enteros leyendo versos. A mis 10, a mis 12, a mis 17 años. Quiere decir que la afición le viene muy desde niño. En torno a los 10, 11 años ya había escrito bastantes poesías. No están aquí, están en la antología poética que él ha organizado y ha dejado escrita, ¿no? A los 10 o 11 años, él escribe a Pemán, enviándole algunas poesías suyas. Y José María Pemán les contesta. La carta se conserva en el archivo, diciendo: ánimo, chaval, que hay madera. Bueno, pues eso tampoco lo hace cualquier niño. Primero, porque no ha escrito poesías, y segundo, no se le ocurre escribir al divo en ese momento de la literatura en España, José María Pemán. Y menos esperaría que le contestara, y por eso tenemos ese testimonio, ¿no? Como luego, cuando fue al seminario, a los 18 años, los 17 su conversión, está estudiando primero en la Universidad Complutense en Madrid, y está estudiando literatura, claro. Entonces era filosofía y letras, pero la rama de literatura. Cuando va al seminario, en Comillas, que es donde él ingresó, tuvo que estar 2 años de humanidades, que se llamaban. Es decir, de estudiar latín y griego.
literatura y lo que se llama el estilo literario. Yo le he preguntado al padre Seckel, Luis Alonso Seckel, que le tuvo de alumno cuando el padre Seckel era jovencito, jesuita, y cuando Rivera pues era más joven todavía. Dice, teníamos, me lo ha explicado Seckel, teníamos un libro como de texto, de referencia, que se llamaba La formación del estilo literario. Y el alumno tenía que ir haciendo ejercicios y trabajo pues de todo tipo de poesía, ¿no? Un cuarteto, un decasílabo, un soneto, y explicarlo, ¿no? Y me dice Seckel, el libro La formación del estilo, casi todos los ejemplos son de Rivera, porque era un alumno muy aventajado y hacía ejercicios adelantados a los demás. Ese es el testimonio del padre Seckel, que ha sido un gran literato, es el traductor de la Biblia, del Antiguo Testamento, etc. No entro más detalles. Es decir, él ha tenido una afición por la lectura, como dirían hoy los jóvenes, brutal. Es decir, se ha cogido un tomo de los episodios nacionales de Pérez Galdós, es así de gordo, se ha subido a la terraza de su casa, ha empezado y hasta que no lo ha terminado no ha bajado a comer. Y se ha pasado 2 o 3 días, mañana, tarde y noche, siendo adolescente. Su niñera, una mujer que trabajaba en casa, Basi, lo ha contado ella misma y lo cuenta él en su diario, le pasaba algún bocadillo que otro para que no estuviera sin comer el chico, ¿no? Es decir, la afición a la literatura era tremenda, brutal, literalmente. Y así pues se leía autores y autores. Yo eso sí que se lo he conocido, leer autores, pues las obras completas y no una vez, sino leídas, subrayadas, comentadas. Por ejemplo, a Newman, ¿no? En su diario tiene páginas largas porque hay una temporada que está leyéndolo y lo comenta, ¿no? Será interesante estudiarlo en su momento. Es decir, es aficionado a la lectura prolongada y en los escritos tiene un estilo depurado. Tú vas leyendo los escritos y ves que es una persona que conoce la lengua española. Yo le he conocido y el día de su muerte allí estaba el diccionario de la Real Academia de la Lengua, encima de la mesa. De manera que al escribir consultaba continuamente la palabra apropiada. Ya le salía sola, pero si dudaba no escribía allí diciendo palabras que a lo mejor no sabe uno lo que significa. No. Tenía el diccionario ahí encima y lo consultaba y muchas veces cita, como dice el diccionario de la Academia, tal. Y cuando le hemos escuchado, algunos de los presentes, cuando le hemos escuchado, le gustaba mucho dilatar la palabra. El amor de Dios para nosotros es enorme. Y explicaba, es decir, fuera de toda norma. Cogía la palabra y la desmenuzaba. O el amor de Dios es exagerado. Es decir, que se sale del campo, exagerado. Y lo explicaba pero así, como es el que explicaba con facilidad. Que digo, lo había hecho muchas veces. Luego, en sus escritos tiene un estilo depurado y escribe un castellano muy elegante. Sin embargo, cuando predicaba, no. Tú le oyes predicar, y tiene muchas grabaciones, parece un patán, un patoso, nunca citaba autores, ni era, digamos, erudito en ese sentido. Hablaba directamente, invitaba a la conversión, a veces con palabras atropelladas. No se podía uno imaginar que su estilo literario fuera tan cuidado y tan cuidadoso en sus escritos personales que él mismo dice una y otra vez que nadie va a leer nunca.
Es decir, en los escritos se explaya y escribe a su gusto, pensando que nadie nunca lo leería. Y así lo dice él en su testamento espiritual. De mis escritos, hay una caja de zapatos allí, con todos sus escritos a máquina, porque la letra a mano no había quien la leyera, y él mismo lo pasaba a máquina. Han de quemarse todos. Cuando muerto ya, pasaron unos días, entramos en su despacho, le decimos a don Marcelo, al cardenal arzobispo, dice que lo quememos. Y dice don Marcelo, no queméis nada, tiempo habrá de quemarlo. Y don Juan Esquerda dice que estaba esos días allí en el seminario, igual le preguntamos qué hacemos, porque él dice que todo esto lo quememos. Dice, no quemamos nada, y en su momento ya se verá. Luego hemos ido entrando, pocas personas al principio, luego alguna más, y ahora estamos en la tarea de publicar su diario para todos los públicos, porque creo que hará mucho bien, ¿no? Pues ha sido una sorpresa. Y en una de las sorpresas dentro de sus escritos, que hace verdaderos análisis de los textos bíblicos, de los textos literarios, de su propia conciencia, es enormemente minucioso, pues en esos escritos están las poesías. Voy a la primera de ellas, que es también la primera en esta colección. Él dice en un prólogo de urgencia, tratemos pues no más de situar cada poema en su marco de tiempo y de espíritu. Solo así podrán revelar a otros, a los muy pocos otros que lo lean, la historia de una vida humana, que es, a la postre, la historia del combate de Dios con un hombre, o al menos la historia de un aspecto del inmenso, inacabable combate que Dios traba con un hombre. Por tanto, cada poema tiene ese aspecto dramático, de lucha, como aquella noche en que Yahvé luchó con Jacob y lo venció, dejándole herido en el muslo. Es un pasaje muy bonito, ¿no? Pues está presente, estas palabras suyas, tenía yo por tanto de 13 a 16 los segundos bloques. Los anteriores es desde luego lo primero y debía tener la década incompleta. Lo dice él mismo, este prólogo es de él mismo. Voy al primer poema. Es un poema que recuerda el ímpetu de un sujeto jovencito, con muchas energías, y cómo Dios ha ido domando este potro. Recuerdo mi corazón, potro salvaje, sin freno, al galope por las sendas sin fin de mi sentimiento. Corazón adolescente, siempre como mar revuelto, con tempestades de penas y huracanes de deseos. Hoy mi corazón, el mismo, es como un lago sereno. Ya no le encrespan las penas, ya no soplan los anhelos. No sé qué tiene que no hay olas en este espejo que refleja el luminoso azul dorado del cielo. Mas recuerdo las palabras del que en la barca de Pedro al mar ordena reposa y enmudece, manda al viento. Él mismo, está escrito esto en su adultez, recuerda sus tiempos juveniles e impetuosos y recuerda cómo la acción de Cristo que calmó al viento y el mar
ha sido el que por su palabra ha calmado en él pues esas olas de sentimientos, de penas, de pensamientos, dicho de una manera bonita. Cuando tiene que, descubierto su vocación a los 17 años, dejar todo lo que le rodea, empezando por su familia y su casa, a la que le ha tenido siempre mucho cariño, y también pues la novia, y también los estudios, en fin, el ambiente de un joven normal, como era él. Y se va a Comillas, y allí tiene que observar, lógicamente, pues un reglamento, una disciplina. Vuelve de vacaciones y le dedica un soneto al estilo del sacrificio de Abraham. Abraham tuvo que ofrecerle a Dios el hijo, el único hijo, que era hijo de un milagro. Y Dios le pidió que lo ofreciera. Pues con esa imagen de fondo, escribe él: vuelvo hasta ti, jardín, que un claro día partir me viste hacia región distante, estrechando en mis brazos tierno infante, hecho de luz, de gracia y de poesía. Ahora regreso en esta noche fría, serena el alma está, por un instante, por traerte este cuerpo ya expirante y sembrar mi dolor en tu alegría. Cual nuevo Abraham, hice al Señor mi ofrenda. Deja Yahvé que armado el brazo tienda, y es la mano segura, el golpe cierto. Y no es mucho que a ti, jardín querido, que en tu seno 1000 veces lo has dormido, traiga hoy a reposar mi infante muerto. Es un soneto, 14 versos. Y un elemento que, aunque parezca secundario, es importante en su infancia, en su juventud, es el jardín de su casa. Y dentro del jardín, la acacia, un arbusto, como sabemos, que produce flores en su momento, y le dedica poéticamente a la acacia poemas de amor. En este caso aparece la acacia como el lugar donde él va a hacer la ofrenda de su infante muerto, como el sacrificio de Abraham. Por eso, además de este al que acabo de leer, hay otros dedicados al jardín, a la acacia, saldrán después. Otro soneto. Sonetos hay muchos. Busqué placer y solo hallé amargura. La gloria perseguí, sufrí el olvido. Caminos dolorosos he corrido por alcanzar la humana cima pura. Y juzgando engañosa la hermosura, teniendo por engaño lo sabido, la baja condición he conocido de cuanto así me atrae y me apresura. A la muerte llamaba, mas un día mi corazón hirió con sus amores el roto cuerpo que en la cruz pendía. En ti no habrá tiniebla, no habrá engaño, que te entregas a todos los dolores para librarme a mí de todo daño.
En el historial de su vida hay un momento muy fuerte, en esa adolescencia, juventud, antes de la conversión, a los 17 años, en el cual no encuentra sentido a la vida. Son muy dramáticas esas páginas que en el diario él mismo describe ya después, en las cuales páginas aparece la tentación del suicidio. Si la vida no tiene sentido, ¿para qué vivirla? En la Positio hay un capítulo que es de la desesperanza a la esperanza exasperada. Y ahí se describe un poco todo esto. Pero él mismo en su diario lo describe, ¿no? O sea que no es extraño que en un momento de la vida uno se pregunte por el sentido de la vida. Incluso llega a conclusiones. Como dice aquí, a la muerte llamaba. Mas un día mi corazón hirió con sus amores el roto cuerpo que en la cruz pendía. En ti no habrá tiniebla, no habrá engaño, que te entregas a todos los dolores para librarme a mí de todo daño. Ha descrito antes la falacia de los honores, de la fama, del qué dirán, todo eso como que se le ha desarmado y descompuesto. Y en este soneto recoge esa transformación que le viene de la contemplación de Cristo crucificado. Hay otra poesía más adelante que subraya también este aspecto. Para él una idea, desde los años jóvenes en que trabaja mucho con los jóvenes de Acción Católica, recorre toda la diócesis de Toledo, y es muy amplia entonces, más que hoy todavía, y lo recorre siguiendo las huellas de su hermano. Es el hermano del Ángel del Alcázar. Él no acompañó a su hermano porque se llevan 11 años y su hermano murió a los 21 años, 21 años, por tanto él tenía 10 o 11 cuando murió. Pero luego con su hermana Carmelina, que es la mayor, sí que le acompaña en las correrías apostólicas de los jóvenes. Y una idea que aparece continuamente en los escritos y aparecía en sus predicaciones, es el sistema, la idea de la intercesión por los demás, tomando una frase que yo ahora no sabré citar literalmente de la encíclica Mystici Corporis de Pío XII, misterio tremendo, que la salvación de muchos dependa de las privaciones y voluntarias mortificaciones de unos pocos. Esa idea del intercambio, o sea, mi vida puesta en ofrenda traerá muchísimos dones y bienes para los demás, lo cual es muy estimulante, no angustioso, pero sí estimulante. Mi falta de respuesta dejará sin gracia a muchos. Ese estímulo lo vive desde la juventud y se corre y se recorre en los ambientes de Acción Católica. De hecho, es una idea clave en cursillos de cristiandad. Esa idea cuando se habla de la colaboración con Jesucristo y con la redención, se toma esta frase, que no la he citado literalmente, de Pío XII en la encíclica Mystici Corporis. Es decir, meter en el alma la certeza de que tú y tu colaboración ayudarán a muchos a salvarse. Y tu falta de colaboración puede que algunos no alcancen la gracia. Es muy estimulante, con tal de que no caiga uno en la angustia o en el nerviosismo. Él la manejaba muchas veces, poniéndola de distintas maneras, ¿no? Pues está reflejada en esta poesía que os voy a leer. Y que un cursillista posteriormente la ha puesto en un gran cuadro que hay en su casa, y él está ofreciendo a un niño después de un bautizo. Esa foto es conocida y la pintaba al óleo, y ha puesto este verso a su lado:
pero tiene de fondo esta verdad, esta certeza que la Iglesia tiene de cómo nuestra colaboración ayuda a la salvación de los demás. Dice así: Señor, que los amas tanto, que has muerto en la cruz por ellos, sálvalos, Señor, tú solo. Yo soy malo y los condeno. No me pidas que te ayude, que están mis brazos enfermos y está ronca mi garganta y mis ojos están ciegos, que asfixian el alma mía los ardores del infierno de los hombres que quisiste y no quise alzar al cielo. Sálvalos entre tus brazos, fuentes de amoroso celo. No cargues sobre mis hombros de su dicha eterna el peso. Sálvalos solo, que yo soy débil y me doblego. Es esa colaboración pues que él ha desplegado a lo largo de toda su vida, ¿no? Pero en algún momento siente ese encogimiento, apretamiento del corazón. Si mi tarea es tan valiosa para la salvación de los demás y soy tan pobre, tan débil, tan pecador, ¿pero a dónde voy yo con esto? Y lo resuelve en la confianza, abandonándose, diríamos, en el corazón de Cristo. Sálvalos tú, que tú eres bueno, que yo no soy capaz. Bueno, es una manera de hablar, pero que está bellamente expresada. Sigo. Aquí tenemos incluso su letra, una letra ilegible. Menos mal que está el texto y cuando lee el texto uno ve que la letra corresponde, si no, no había que lo lea. ¿Qué le importan al alma vanidades que quieren ofrecer a su contento si tiene ya clavado el pensamiento en la sola verdad de las verdades? Ni qué le importan infidelidades del amigo el herido sentimiento, del enemigo el odio violento, inquietudes, olvidos, soledades. No importa que enredor el mundo ruja, no importa que la frágil barca cruja, ni que duerma el Señor sueño profundo. En pura fe, apoyada el alma espera, un día no sé cuándo, cuando Él quiera, la voz me salvará que vence al mundo. Es otro soneto, sea como es la voz de Jesucristo la que me va a salvar y no, pues eso, los afectos, los sentimientos, las enemistades, las inquietudes, los olvidos, no importa, todo eso tengo la certeza de que un día, no sé cuándo, cuando Él quiera, la voz me salvará que vence al mundo. Vino Dios un día al alma y plantó en ella su tienda. Trabaja allí noche y día, sin querer faltar en ella. El alma, día tras día, de sí misma sale fuera, feria de las vanidades, a feriarse bagatelas. Corre y salta como niña en mil afanes y empresas, mariposas infantiles que antes de cazadas vuelan. Allá en el fondo, amorosa la verdad divina espera. Torna la noche, rendida, en brazos de Dios se acuesta y oye el cántico de amores con que el Padre la requiebra. Y otra vez a la mañana al campo salta ligera, canta sus fútiles coplas
de amores de barro y piedra, amores que se deshacen, amores que no contestan. Allá en el fondo, temblando, el amor divino espera. Historia de tantas vidas, ¿quién remediarte pudiera? Una oración por las almas que sordas viven y ciegas. Una oración y una lágrima, como esas lágrimas densas que a veces sientes caídas de la divina tristeza. Como vemos, el tema de Dios está presente continuamente y Él es predicador del misterio trinitario y de la inhabitación de las personas divinas en el alma. Esa relación amorosa que se alimenta en el silencio, en la oración, en el recogimiento y no en las vanidades, en las bagatelas, donde la imaginación nos lleva cada día, etc., ¿no? Repite en 2 ocasiones, allá en el fondo, amorosa, la verdad divina espera. O sea, Dios tiene paciencia. Incluso sonríe cuando nos ve que salimos y vamos y nos divertimos y nos distraemos. Cuando volvemos otra vez a esa interioridad, Él nos ha estado esperando. Esta que voy a leer ahora es como muy desgarradora. También se ha publicado en manuscrito, con alguna tachadura, etc. Es una poesía a la Eucaristía. Para él, como para todo cristiano, pues el amor de los amores, ¿no? Hambriento estoy, hambriento de tu cuerpo, sediento de tu sangre. Yo, pecador de todos los pecados, saturado de todas las maldades, vagabundo de todas las campiñas de los 7 pecados capitales. Tengo hambre de tu carne inmaculada, la carne santa que los santos hacen. Yo que sufro en mi vida hora tras hora de esta carne de muerte los embates, hambreo devorar rabiosamente la paz inmaculada de tu carne. Hundir quiero mis labios, estos labios blasfemos y sensuales, en la sangre serena, enamorada, que mis entrañas lave. Asqueado estoy de crimen, asqueado de corduras plausibles y cobardes, llaga insanable en mi meollo mismo, el ansia de tu carne y de tu sangre. En cruz preciosa de oro o de diamante, sino el pingajo humano ignominioso de sangre y de salivas repugnante en el monte Calvario nauseabundo de corrompidos cuerpos criminales. Hambriento estoy de tu carne. Es muy expresivo en su carácter y en su manera de ser. Él es un gran contemplativo, no solo porque pasa noches enteras en la oración y porque tenía el horario habitual de dormir 3 o 4 horas y el resto del tiempo, pues la oración, la lectura, el estudio y luego todo el día recibiendo en dirección espiritual. Pues esta hace alusión a ese silencio interior. Cerrad, por Dios, vuestros labios, que nunca podréis decirlo, que no manchéis a lo menos mi blanco sueño infinito, ni luna, ni flor, ni estrellas, ni las acacias, ni el río,
ni el rumor dulce y sonante de vuestros labios, amigos, palabras, vacuas palabras, sonidos, vanos sonidos. Dejadme solo en la noche, a solas conmigo mismo, con los tres, él solo, que viven amor conmigo. No profanéis mi silencio, que habla dentro el infinito. Cerrad por Dios vuestros labios, si nunca podréis decirlo. Voy más rápido porque me quedan unas cuantas y quiero terminar el tiempo. La poesía nos pone en un ambiente, por un lado místico, por otro lado poético, de estética, de belleza. Bien. Hay uno que me tocó el otro día leer allí en su casa, y algunos en el lugar mismo donde está compuesto, en su despacho, donde hemos sido recibidos tantas veces, en la gran ventana, te asomas a la ventana, imponente está el Alcázar de Toledo y a la izquierda la catedral, y abajo de la casa el jardín y la acacia. Y bueno, pues esa casa para él, lógicamente, resumía toda su historia. Y dice así: en las noches estivas de luna, asomado a la abierta ventana, recordando los días antiguos, se me llenan los ojos de lágrimas. Es la misma ventana de entonces, de infantiles ensueños poblada, con la misma ternura de luna, con las mismas caricias de acacia. Y levanto la vista y contemplo de mi vida la historia lejana, como el huerto aromado de flores, perfumada de amores y gracias. Y no lloro dolores de culpas en tu seno paterno arrojadas. Llanto lloro de suave ternura, porque sé que eres bueno y me amas. Porque veo tu amor hecho carne, la locura de un jueves de Pascua, la locura de un cuerpo rasgado en la cruz por mi amor levantada. Y por eso, en las noches de luna, asomado a mi vieja ventana, recordando los días antiguos, se me llenan los ojos de lágrimas. Las lágrimas es un don de Dios, ¿no? No siempre son de dolor. Hay lágrimas de alegría, de sorpresa. Hay lágrimas de sentirse querido más allá de lo que uno pudiera pensar y desear, ¿no? A mí me gusta comentar del Greco el cuadro de las lágrimas de San Pedro. Tiene 3 cuadros, no te quebrará nada con esto, aunque Rivera es muy admirador del Greco y de su Toledo. Y eso lo lleva en el alma y yo ahora no me voy a dedicar a eso. Pero es interesante ver cómo está enamorado de Toledo. Y no por chauvinismo, sino porque, bueno, es una ciudad muy bonita, ¿para qué vamos a decir lo contrario, no? Pues comentando las lágrimas de San Pedro, yo he dicho muchas veces que ahí San Pedro no está llorando como lloró la noche del Jueves Santo. La noche del Jueves Santo lloró amargamente porque había traicionado al Señor. Y al ver la mirada que le perdonaba, que le acogía, que le invitaba a acoger esta misericordia, lloró amargamente. Pero luego vinieron, como sabemos, las confesiones: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿De verdad me amas, Pedro? Y ahí responde en un examen de amor que no me entretengo en comentar. Las lágrimas de San Pedro que el Greco ha pintado son lágrimas cuando ya era mayor. Había pasado lo uno, lo otro, ya el Señor
estaba en el cielo y él tenía un recuerdo sabroso. Y son lágrimas como estas, son lágrimas de gratitud. Pero qué bueno ha sido el Señor conmigo. Os invito a contemplar ese cuadro que está pintado así y me lo ha evocado esta lectura, y por eso en las noches de luna, asomado a mi vieja ventana, recordando los días antiguos, se me llenan los ojos de lágrimas. Continúo. Una poesía a la acacia. A la acacia. Que está allí en su jardín, todavía sigue plantada. Ya el jardín apenas está cuidado, pero él lo ha disfrutado mucho, porque era muy disfrutón de las cosas también naturales que Dios le puso al alcance. Y su jardín era para él. Eso aparece en el diario continuamente. Pues le dedica esta poesía. Yo no sé de qué raíces brotó en el jardín un día, ni de dónde el alborozo de mi infancia al descubrirla. El jardín era de todos, pero la acacia era mía. Qué ternura de cuidados, qué gozo de su crecida, qué abrazos para su tronco, a sus ramas, qué caricias y qué besos en sus hojas para marzo verdecidas. Qué comunión con sus flores únicas, múltiples, níveas. Qué nostalgias en ausencia, en presencia, qué delicias. A mi retorno, la acacia, en robusta gallardía, hasta el cielo se levanta y se me pierde de vista. Ya no alcanzan a sus ramas las ansias de mis caricias, lo mismo que una hija moza del padre no necesita. Ahora es ella quien me presta de su ternura la dicha. De los soles que me abrasan, con su sombra me cobija y con su tronco descansa mi cabeza dolorida. Una poesía a la acacia de su casa, ¿no? Estoy terminando ya. Ahí tengo 3 poesías dedicadas a la noche. La noche. Escuchemos. Mañana ha de ser fiesta para mí el día entero. Lo mismo que una noche solitaria en Toledo. De nadie sabré, nadie sabrá de mí, el teléfono por mí no sonará. Soledad y silencio. Lo mismo que en la noche, no mediré mi tiempo por compás de relojes, por humanos encuentros, belleza de poemas, verdad de pensamientos. Tales serán las únicas medidas de mi tiempo. Cuando la noche llegue, ¿acaso sienta celos al no hallarme azorado con ansias del encuentro? Otro también dedicado a la noche. Para todos el día y para mí la noche, porque ella me descubre con su discreto toque la esencia luminosa divina. El día pone claridad ajustada a los ojos del hombre, limitados objetos de falaces colores y múltiple faena, cuyas fingidas voces tironean el alma hacia oscuros rincones, la ciegan, la ensordecen a la verdad enorme. La noche es luz única, sin múltiples visiones, palabra silenciosa, sin variedad de voces, que en la verdad amante al alma entera absorbe.
Otro. Noche amiga, que en torno a mí destierra las bajas inquietudes con que asedia el día mi vivir. Noche serena, pureza de armonía, dentro y fuera, medida dentro, de orden en pobreza, mi sola posesión la biblioteca, de voces misteriosas me rodea. Abierto el libro en la paterna mesa, sueños enormes cuéntame Basterra. Sabio y poeta Eliot me contempla, Prokofiev con su canto me deleita, María maternalmente me eleva en su asunción que Doménico viera. Toledo, tras de la ventana abierta, espíritu pretérito me alienta. Arriba el cielo, con su voz de estrellas, la gloria entona del Señor eterna. Con aromas de rosas y de adelfas, el jardín mi pasado me recrea. Bien está el mundo, bien la vida entera, gozosa soledad, las 3:30. Y que la noche la ha disfrutado, ha vivido el doble, yo decía, que los demás, porque vivía de noche y de día, y así pues ha vivido el doble. Vamos a ver, 38. Una que habla del desarraigo. 38. Son números romanos y a veces me hago un lío. Esta. En la anterior, como habéis visto, está mirando su cuarto, la mesa paterna, era el despacho de papá, médico. Ahí estaba una imagen de la Asunción del Greco y los autores a los que se refiere, ¿no? Basterra, Eliot, Prokofiev. Pero bueno, dice que todo eso se quede, ¿no? Gozosa soledad, las 3:30 de la madrugada. Y esta va a ser la última. Ya estoy, es otro soneto, 14 versos. Ya estoy desarraigado y en medio de la gente que en necio torbellino se angustia y se fatiga en el gesto excesivo o en la mínima intriga, yo camino ligero, ya casi todo ausente. Y cuando cese un día, definitivamente, el mandato divino que a la tierra me liga, no arrullará mi muerte ninguna voz amiga, no cerrarán mis ojos, no besarán mi frente. Solitario camino, ágil, libre, jocundo, abiertos a mis ojos senderos de otro mundo, cubriendo mi vereda del Señor al Señor. Y cuando solitario mi hombre carnal sucumba, ¿acaso ni siquiera me den los hombres tumba? Mas gozará mi espíritu la verdad del amor. Se ve que para entonces había entendido ya que donaba su cuerpo a la Facultad de Medicina, con lo cual, ¿acaso ni siquiera me den los hombres tumba? Él pedía, y así lo hicimos, que su cuerpo fuera donado para que hicieran experimentos los estudiantes de medicina. Y así hicimos. El lunes santo de aquel año 1991, después de las exequias multitudinarias en la iglesia de los padres jesuitas, que es la más grande que hay en la ciudad, pues lo sacaron los seminaristas, lo introdujeron los sacerdotes y lo sacaron los gitanos. Así hubo que repartir a todos los que querían llevar el ataúd. Y lo llevamos a la Facultad de Medicina, cuyo catedrático es el doctor Collado, era. Esto es hace 35 años. Y allí lo dejamos. Estaban de vacaciones. Había un conserje al que habíamos avisado, nos abrió y dejamos allí el cadáver. Y nos enseñaron
pues otros cadáveres estaban en tilmas, en tinajas de acero inoxidable, donde se depositaba el cadáver y se le trataba con formol, en fin. Total que cumplimos esa voluntad suya expresada. Antes habíamos ido a don Marcelo, porque había unos que decían no, eso lo ha pedido él, pero nosotros podemos contradecir su voluntad, porque queremos quedarnos con su cuerpo para reliquias. Bueno, pues que decida el obispo. Fuimos al cardenal 3 y le expusimos las dos opiniones, o quedarnos con él o cumplir su voluntad y que se lo llevara a la Facultad de Medicina. Y don Marcelo dijo, no, cumplamos su voluntad y que vaya a la Facultad de Medicina. Allí lo llevamos y allí lo dejamos. Con gran pesar de mi corazón, yo era partidario de la postura de quedarnos con él, aunque no cumpliéramos su voluntad. Y había una estudiante muy cercana, hermana de Francisco María, que es ahora el director del Centro de Estudios, del Instituto Teológico, Cristina, que estaba estudiando medicina y tenía una curiosidad enorme cuándo le tocaría poder hacer la disección del cadáver de don José, si le tocara. Y estaba pendiente. Pasaba un año, otro año, 3 años pasaron. Y nos dice que allí no se toca este cadáver. Entonces ya preguntamos al catedrático, al doctor Collado. Me dice, es que yo me he ido en Semana Santa a pasar las vacaciones a un chalet que tenemos en una urbanización ahí, cerca de Chozas de Canales. Y fui a los oficios el Jueves Santo, a la iglesia. Ni el cura sabía que estaba allí el doctor Collado, ni el doctor Collado sabía que el cura en ese momento era el postulador de la causa. Y se nombró enseguida, José Casanova. Y él, hablando espontáneamente en la misa del Jueves Santo, acabamos de dar sepultura, no, explicó. Ha muerto un santo y le hemos llevado a la Facultad de Medicina y allí le hemos dejado en depósito cumpliendo su voluntad. Y el catedrático estaba escuchándolo. Son cosas de Dios, aquí no había montaje. Total que cuando el catedrático vuelve a clase, el lunes o el martes de Pascua, pregunta, sí, aquí trajeron el lunes o el martes, que fue las exequias, y ahí está. Y el doctor dijo, no, pues eso dejarlo aparte, porque he sabido que es el cuerpo de un santo. Total, por mandato del catedrático, el cuerpo estaba fuera del dominio de los alumnos. Cuando ya pasaron 3 años, se lo dijimos a don Marcelo, mire usted, que resulta que no van a hacer experimentos con su cadáver. Y que yo insistí, yo creo que hemos cumplido su voluntad, lo propio sería que nos devolvieran el cadáver. Así que así fue. Escribió el cardenal al doctor Collado, el catedrático de anatomía, y fue devuelto el cadáver. Por tanto, él dice en su testamento espiritual, y darle el cadáver a la Facultad de Medicina, primero, para que nadie sepa dónde estoy, segundo, para un gesto de caridad, y tercero, para que salgan gratis las exequias, porque lo pagaba la Facultad de Medicina. Total, que hubo 2 exequias, la de ida y la de vuelta, o sea, 2 misas de cuerpo presente. Y ese cadáver está en Santo Tomé ahora, estuvo en Santa Clocadia, y ha pasado a Santo Tomé, que es su parroquia. Son cosas de la vida, pero eso es una carambola de Dios, ¿no? Una providencia de Dios, porque Él había dispuesto que su cadáver fuera para hacer caridad, incluso después de muerto. Pero como el catedrático escuchó esto, pues lo puso aparte, bueno, luego lo pedimos y está devuelto. Bien, pues que este testimonio, hoy de las poesías, otros días de aspectos de su vida, en fin, durante este centenario de su nacimiento y aniversario ya 35 de su tránsito, de su Pascua, de su paso de este mundo al cielo, pues nos estimule a todos, a los que seáis poetas y a los que no, a los que tengáis la afición por la literatura y a los que no,
porque todo eso son cosas naturales, pero él lo ha vivido con mucho desprendimiento y con mucha entrega. Hay un punto, y termino con este, biblioteca. Puesta la palabra biblioteca en una búsqueda de sus escritos, la biblioteca en todos sus años juveniles, como hasta los 40 o así, es un deseo, yo creo incluso desordenado, de tener libros y libros, y una biblioteca preciosa, claro, porque está hecha uno por uno a su medida. Pero empieza a pensar que eso es un afecto desordenado. Y por tanto empieza a pensar ya cuando vuelve a Toledo, después de Palencia del 70 al 75, yo estuve esos años allí, hasta el 74, fue como esa segunda conversión, o tercera o definitiva, como queréis llamarla, donde le cambió. Ya cuando vuelve a Toledo, dice, no, esta biblioteca va a ser de uso, de propiedad privada y de uso público. De manera que se propone en el diario no reclamar ningún libro de los que ha dejado. Eso suponía un acto heroico, porque él estimaba los libros más que nosotros, que íbamos a pedirle el libro para lo que fuera, y se nos olvidaba devolverlo. O nos quedábamos con él adrede. Y dice, no, pues no reclamarlo. Pero llega un momento, y está datado, allá por el año 82, en ese momento él ya tiene 57 años, 51, perdón, en que dice en el diario, he escrito a don Marcelo diciendo que la biblioteca es suya, que haga con ella lo que quiera. Eran 8 o 10.000 volúmenes personales. Y yo le dije, eso en vida se lo dije porque me enteré de que había donado la biblioteca, digo, pronto se muere. Le dije, ¿por qué? Digo, porque a mí me parece que uno de los actos más heroicos de su vida es desprenderse de la biblioteca. Y acaba usted de dar la biblioteca al obispo. Y así fue. Don Marcelo la recibió y la llevó al seminario de Santa Locadia y luego ha pasado al seminario de San Ildefonso, a la biblioteca diocesana. No, todavía faltaban como 14 años para morirse, ¿no? Pero la biblioteca ha sido como un objeto de deseo desordenado, porque era muy amante, como hemos visto, de la literatura, de los libros, etc. Y en un momento dado, 15 años antes de su muerte en la biblioteca, me desprendo de ella y de esa manera, pues, como tantas otras cosas, se ha ido desprendiendo. Pues demos gracias a Dios por la vida y el testimonio y nos encomendamos a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.